Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Porque hay una situación que preocupa al sector automotriz, y es que hay intenciones del gobierno de Daniel Noboa de implementar una reforma arancelaria para el grupo de vehículos híbridos para que dejen de tener los beneficios arancelarios, porque se considerar que no son tan ahorradores de gasolina como los autos eléctricos, por ejemplo. Y se conoce que esta propuesta ya ha pasado a discusión a nivel técnico en el Comité de Comercio Exterior, en el famoso COMEX, que es la entidad que aprueba las políticas públicas nacionales, esto en materia de política comercial. Y este paso final sería que apruebe el Pleno del COMEX. Esto luego se dio de que el ministro de Finanzas, incluso lo dijo en los micrófonos de esta radio, Juan Carlos Vega, dijo que el gobierno está analizando qué carros híbridos mantienen los beneficios arancelarios y cuáles no, cuáles van a pagar impuestos y cuáles no, porque ha dicho que a su criterio existen verdaderos híbridos y por otro lado están otros autos que se mueven con un motor a combustible y también tienen un pequeño kit eléctrico que no son realmente híbridos y que no deberían tener ese incentivo arancelario. Estas declaraciones han preocupado y han dividido al sector automotriz del país, con voces que están a favor, otras que están en contra. Y de hecho, desde la Asociación Ecuatoriana de Empresas de Automotrices del Ecuador, han pedido este 12 de agosto al gobierno conformar mesas de diálogo, técnicas y de negociación frente a su intención de imponer nuevos aranceles a ciertos tipos de carros híbridos. Y han dicho que los carros híbridos se caracterizan por tener dos motores, uno eléctrico y una gasolina, y que en el Ecuador estos modelos tienen algunos beneficios tributarios, lo que ha permitido a más marcas traer más vehículos de este tipo con precios competitivos. Y bueno, están pidiendo justamente la EADE al gobierno formar estas mesas técnicas antes de hacer esta reclasificación de los híbridos para que paguen los impuestos. La EADE ha dicho que el mercado no está trayendo falsos híbridos, no es que son falsos híbridos, sino que hay quizás un desconocimiento, por eso se pide formar estas mesas técnicas antes de hacer esta reclasificación. Hay otros sectores que más bien están a favor. En todo caso, bueno, ¿cuál es la polémica en torno a esto? ¿Qué debería pasar respecto a ello? Porque claro, a una cosa es un híbrido enchufable, otra cosa es un híbrido que tiene estos mild hybrids que tienen un pequeñito motor eléctrico que simplemente ayuda un poco. Hay distintos híbridos, sin embargo, ¿cuál es la idea de que se paguen aranceles? Y esto genera esta preocupación desde la EADE. ¿Y cuál sería la importancia de estas mesas técnicas? Estamos con Genaro Valión, justamente presidente de la EADE, con nosotros, que nos va a explicar un poco este pedido que hacen al gobierno y la preocupación que se genera desde el sector, cómo les afectaría estas intenciones de que se grave con aranceles a ciertos híbridos. Bienvenido, Genaro, y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Verónica. Qué gusto estar aquí con ustedes y conversar sobre este tema el día de hoy. Bueno, cuéntanos sobre este pedido que se está haciendo al gobierno y la intención de formar mesas técnicas. ¿Cómo ven ustedes esta situación de que quieren reclasificar a los vehículos híbridos? Bien, tengamos presente que en el Ecuador existe una política diferenciada en términos de tecnologías para los vehículos ya desde hace muchos años. O sea, ya son prácticamente 14 años en los que el Estado diferenció los tributos aplicables a los vehículos en general en función de sus tecnologías. Desde entonces se empezó ya a generar un tratamiento diferenciado para los vehículos más eficientes, de menor consumo, con estas tecnologías eléctricas y las tecnologías híbridas. Esto ha sido una política de Estado que se ha mantenido durante un buen tiempo. Esas políticas siempre pueden ser objeto de evaluación, de revisión, de análisis e incluso de cambios, de reformas, de adecuaciones a la situación actual, a la realidad actual, al entorno económico, a la política de comercio exterior, por ejemplo, que ha evolucionado desde entonces en el Ecuador ampliamente, a la necesidad también igualmente de moderar la carga y estructura tributaria en el sector automotor, a mantener igualmente estos objetivos de eficiencia energética, de transición ecológica, que igualmente son necesarios como políticas de Estado. Y ante todo también tener presente la economía de los hogares en las familias ecuatorianas. Entonces, el análisis debe ser multidimensional,
para Claro. poder evaluar y generar cambios alrededor de una política. Y este es el planteamiento precisamente que la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador ha llevado al gobierno nacional, en el sentido de que un cambio de una política que se ha mantenido durante tantos años requiere un análisis profundo sobre los impactos que puede tener efectivamente en el costo de algunos tipos de vehículos, pero también con estas aristas. Esta nueva realidad, por ejemplo, que yo mencionaba, de los acuerdos de libre comercio. Hoy el Ecuador tiene un tratado de libre comercio con China. El primer Así mm, es. origen de los vehículos en el Ecuador en términos generales es China, tanto de los vehículos totalmente armados como de los vehículos ensamblados. El origen de esos productos es China. Y, por ejemplo, con China nos hemos comprometido a no tener variaciones arancelarias, sino todo lo contrario. Cualquier cambio que vaya a hacer el Ecuador siempre va a ser reducir aranceles y de ninguna manera elevar aranceles. Por tanto, ese TLC, por ejemplo, con China nos obliga a no incrementar ningún tipo arancelario que estaba vigente cuando entró en vigencia el acuerdo. Lo propio pasa con la Unión Europea. La Unión Europea y el Reino Unido, que en su momento el Reino Unido era parte también de la Unión Europea, y hoy tenemos dos tratados de libre comercio, uno con la Unión Así es. Europea, otro con el Reino Unido y otro con los países de la Asociación Europea de Libre Comercio. O sea, con toda Europa tenemos acuerdos de libre comercio, y Europa es el segundo fabricante mundial de vehículos después de China. Eh, Uno de cada tres vehículos que se producen en el mundo son chinos, uno de cada tres. Y el Wow. segundo fabricante mundial es Europa. Con Europa tenemos un compromiso de no subir aranceles. Por el contrario, hemos acordado eliminar absolutamente los aranceles a la importación de vehículos, y esa es la realidad. Este año 2024, los vehículos, en términos generales, no pagan aranceles a la importación del Ecuador. Entonces ya tenemos dos elementos aquí: el primer fabricante mundial de vehículos comprometidos a no subir aranceles, el segundo fabricante mundial de vehículos a no subir aranceles por otro lado, y hemos concluido las negociaciones con Corea, que es uno de los 5 fabricantes también principales de vehículos del mundo. Con ellos existe también Ujú, un compromiso de no subir aranceles y, por el contrario, reducir. Entonces, aquí hay un nuevo contexto en el Ecuador en términos de política arancelaria, en el que ya no es una herramienta recaudatoria, es una herramienta de política exterior y de política comercial exterior. Consecuentemente, si es que el Estado ecuatoriano está considerando revisar sus aranceles a los vehículos, debe tener en cuenta, por ejemplo, los cambios que han existido en la política de comercio exterior del Ecuador con el mundo. Con América Latina tenemos también varios acuerdos de libre comercio. Con los países de la CAN no pagamos absolutamente esos productos de ese origen de la CAN, no pagan aranceles, y con otros países de la región tenemos unas preferencias arancelarias, o sea, unos descuentos en los pagos de aranceles a la importación. Entonces uno dice, bueno, ¿quién va quedando en el camino? Sí, con Estados Unidos no tenemos un trato de libre comercio, aunque el Ecuador desearía tenerlo. No solo el así sector es. empresarial, el propio Estado ecuatoriano así lo ha declarado durante muchos años, tener ese tratado de libre comercio, o Japón, que igualmente el Ecuador ha hecho un pedido formal para tener un tratado de libre comercio, que son países con los cuales en este momento no tenemos estos compromisos y estas obligaciones de eliminar o reducir aranceles, y en ningún caso subirlos. Entonces, es uno de los contextos que hay que analizar. Otro de los contextos es efectivamente las diferenciaciones de las tecnologías. Hoy, este año, precisamente el gobierno aprobó la norma de clasificación vehicular, y esta norma se basó en una norma internacional de las Naciones Unidas que armoniza los tipos de los vehículos por sus sistemas de propulsión y los clasifica como a los vehículos electrificados en términos generales como híbridos o eléctricos. Básicamente, los híbridos, entre los electrificados hay híbridos eléctricos. Los híbridos pueden ser enchufables o no enchufables, y además pueden tener una configuración en serie o en paralelo, que es algo técnico, o Ujú, sea, cómo funciona la propulsión. Si la propulsión es 100% eléctrica, digamos, el vehículo funciona normalmente en modo eléctrico, aun cuando tiene un motor de combustión que se convierte en un generador para la carga de las baterías, que ese, digamos, es el vehículo híbrido en serie, o en paralelo, el que funciona simultáneamente el motor eléctrico y el motor de combustión. Esas son las categorías o la clasificación vehicular que
Este año, el gobierno ecuatoriano, la actual administración, aprobó, después de una discusión larga y compleja, y la decisión que tomó el Ecuador fue adoptar una clasificación internacional de los vehículos en función de sus sistemas de propulsión. Para general Ex- entiendo que esta clasificación además se basa en una norma técnica INEN, ¿no? Que en donde se menciona que un vehículo híbrido es aquel que tiene los dos motores y por ello ustedes han estado, la gente del sector automotriz ha estado importando estos vehículos híbridos, da igual si son mild hybrids, plug-in hybrids, etcétera, pero en todo caso es esa la definición de un híbrido. Ahora el gobierno dice, pero no es lo mismo el uno que el otro, entonces por eso la intención de clasificarlos. ¿Cómo vemos esas intenciones también de clasificar un vehículo híbrido por categorías o para que pague más o menos impuestos? Ujú. Bueno, en esta norma INEN, efectivamente, que fue el resultado de un proceso de consulta pública, de participación de los distintos actores, nosotros estuvimos presentes en las discusiones, la SINAE igualmente, estuvieron también las universidades presentes en esta discusión, varias instituciones también del Estado involucradas en estos temas vinculados a las tecnologías automotrices. Se consideró y se llegó a la conclusión de que no era necesario tener nuevas segmentaciones adicionales de este tipo, o sea, por los niveles de hibridación o, por ejemplo, de los Ujú, niveles de los motores o de potencia de los motores eléctricos, que era suficiente clasificarlos como en serie, en paralelo, enchufables y no enchufables, y punto. Es posible que y si el gobierno, pues esto fue hace 3 meses, estoy diciendo, no es que hace mucho claro. tiempo fue esa discusión, se concluyó la aprobación apenas este año, y siempre es posible volver a revisar y no nos oponemos nosotros a que pueda haber una nueva segmentación si el gobierno considera indispensable pues tener distintos incentivos, tributos aplicables a las tecnologías, en este caso, que es como está estructurada la política tanto la arancelaria como la tributaria, la del impuesto a los Ujú, consumos especiales en el Ecuador. Es posible, por supuesto, pero eso es un proceso técnico. Hay que evaluar qué significa un mild hybrid. No existe una definición de mild hybrid, por ejemplo, que esa es la palabra que ahora se ha puesto de moda en el Ecuador. Ah, es que los mild hybrid, bueno, ¿qué significa? Y de hecho, algunos medios y algunos voceros han empezado a confundir a los microhíbridos con los mild hybrid. No, nada tienen que ver lo uno con lo otro. Los microhíbridos únicamente son aquellos que tienen un sistema de encendido del motor para el arranque del motor, el ujú, start-stop button. Estos son normalmente los considerados los microhíbridos, aquellos que no están configurados para la propulsión del vehículo. Porque uno de los requisitos para que un vehículo sea híbrido es que el motor eléctrico, con su respectivo generador y carga y la batería que tiene por detrás, pues contribuya a la propulsión del vehículo, que pueda contribuir parcialmente, que pueda contribuir durante un periodo de de tiempo acuerdo. largo. Eso es indistinto. Pero el requisito para que sea un híbrido es que contribuya a la propulsión del vehículo. Un microhíbrido, pues es aquellos únicamente que bueno, además es un término común que se ha utilizado en otros países, no en el Ecuador, pero este término es aquellos que tienen nada más que el sistema de encendido para apoyar el arranque del vehículo. Entonces, por ejemplo, aquí se ha confundido en los medios algunos voceros entre el micro y mild, tratando de señalar que son lo mismo, y no son lo mismo. Entonces, viene el segundo nivel. ¿Qué significan los mild hybrid? No existe una definición de mild hybrid a nivel de una norma internacional armonizada que haya sido discutida a nivel global. De hecho, las Naciones Unidas en este foro de armonización para los vehículos llegó a la conclusión de que no era necesario hacer esta distinción. Ahora bien, comercialmente, algunas marcas, y sobre todo porque en algunos mercados pueden existir regulaciones sobre esto, efectivamente los pueden denominar mild hybrid, pero el Ujú, motor va a ser de una potencia de 30, de 40 watts, kilovatios, etcétera. Estos sí son discusiones técnicas para saber, bueno, cuándo realmente es un mild hybrid y cuándo es un full hybrid, por ejemplo, si fuera claro. una de las clasificaciones que se quisieran implementar en adelante. Pero para eso se necesita un proceso igualmente. Esto sí nos obliga la Organización Mundial del Comercio, nos obliga el acuerdo que tenemos entre Ecuador y Estados Unidos, nos obliga
las normas, obviamente, de la Comunidad Andina, nuestro Código Orgánico de la Producción y de la producción, comercio exterior, inversiones, para, para proceder a un proceso de transparencia, consulta pública y notificación internacional. ¿Por qué? Porque estaríamos estableciendo requisitos técnicos, definiciones técnicas aplicables a la importación de vehículos. Desde el momento en que existen esos requisitos, el Ecuador está obligado a pasar por un proceso de consulta pública e incluso internacional, como pasó con la última actualización de la norma de clasificación vehicular, que nos tomó 2 años y medio la discusión de esa norma. Entonces, no hay problema en poder actualizar las normas. Si creemos que hace 3 meses, pues la norma de hace 3 meses es insuficiente y necesitamos una nueva actualización, pues no hay problema, pero hay que pasar por un proceso de discusión técnico para justamente determinar qué es lo adecuado en esa segmentación. Y hoy vemos que en el debate no hay estas cuestiones. O sea, escuchamos y Importante. nosotros nos hemos sorprendido por la prensa, nos hemos enterado, la verdad, por la prensa, porque en la última reunión que tuvimos con las autoridades de gobierno, y me refiero a los ministros, en el mes de abril, después de que pasamos también por una propuesta en la Asamblea Nacional en la Ley de Turismo que se quería gravar con 40% de arancel y con hasta un 35% de lice a los vehículos híbridos, y eso finalmente no pasó. Fuimos al gobierno, al Ejecutivo, a consultar cuál era la política previsible que podíamos nosotros tener en adelante, porque escuchábamos mucho estas ideas de poder hacer diferenciaciones o cambiar la estructura de la política tributaria y arancelaria. Los ministros nos dijeron que no estaba planificada ninguna reforma tributaria durante el año 2024 y durante el actual periodo de gobierno, o sea, hasta mayo del 2025, y que los aranceles tampoco estaban previstos modificarse, ni para arriba ni para abajo. Nosotros hemos planteado, digamos, permanentemente que los aranceles deben racionalizarse. Los aranceles vigentes en el Claro. Ecuador son el resultado de una política de los años 60 del siglo pasado, o sea, de 1960. El Ecuador tiene un 40% de arancel que no lo tiene ningún otro país en el mundo. Y esto es, claro, una época en la que se consideraba la sustitución de importaciones y demás. Cuando los países como Chile y Perú empezaron a avanzar en su apertura comercial, ¿qué es lo primero que hicieron? Racionalizaron su estructura arancelaria. Hoy el arancel nominal de Chile y de Perú es 6%. Pero ¿saben cuál es el arancel efectivo en Perú? Cero, 0.3, 0.5. Eso es lo que pagan los vehículos. No importa si son de combustión, híbridos, de eléctricos, no importa. Pero es 0.3 o 0.5 el arancel efectivo. ¿Por qué? Si bien nominalmente tienen el 6%, tienen tratados de libre comercio con China, Japón, Corea, Ya. Estados Unidos, Europa, etcétera. Entonces Bien. no se pagan aranceles. El problema acá en el Ecuador es que entramos en un proceso de apertura comercial, pero nos olvidamos de adaptar, actualizar y modernizar la política arancelaria para no generar unas distorsiones y desviaciones de comercio como las que hoy estamos viendo. O sea, te pongo un Importante. arancel cero a China, pero te clavo 40 a Estados Unidos. O sea, es un gran interrogante que uno se plantea. O sea, finalmente, ¿esto contra quién es? De ahí Si la fuera importancia de este pedido de mesas técnicas para el gobierno, Genaro. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, tenemos que terminar esta entrevista, pero le quiero agradecer por explicarnos muy didácticamente sobre este tema y estaremos pendientes de qué suceda y si es que el gobierno a la final acata este pedido que hacen ustedes respecto a tener diálogos técnicos para ver si se clasifica o se reclasifica los autos híbridos y ver si es que se pagan o no más aranceles de los que ya se están pagando actualmente. Gracias a Genaro Valdión de la AEADE, gracias por estar con nosotros, Genaro. Muchísimas gracias, Verónica. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Amigos, tenemos que despedir este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora.